Me llamo Aurelio Vázquez, tengo 74 años, y hace exactamente un mes mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo: «Papá, eres un viejo inútil y ya no te quiero viviendo en mi casa». Después me echó sin el menor remordimiento, como si fuera un inquilino molesto al que le había vencido el contrato. Lo que mi hijo jamás imaginó es que durante los últimos 15 años, mientras él creía que yo era solo un jubilado que dependía de su caridad, yo había estado construyendo silenciosamente una cadena de negocios que hoy vale más de $8 millones, y ahora que me trató como basura, acaba de perder la oportunidad de su vida sin siquiera saberlo. Presta atención a cada palabra de esta historia, porque lo que vas a escuchar te va a enseñar que nunca, jamás, debes subestimar a las personas que amas. Dale me gusta y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando, porque quiero saber si hay otros hijos ingratos como el mío en tu país. Para entender bien cómo llegamos a este punto, necesito llevarte 15 años atrás, cuando mi vida cambió para siempre. Era el año 2009, yo tenía 59 años y acababa de enviudar. Mi esposa Esperanza había muerto después de una batalla contra la diabetes que duró 3 años. Esos 3 años me habían dejado emocionalmente destrozado y financieramente arruinado. Los tratamientos médicos, las medicinas importadas, las consultas con especialistas, todo había drenado nuestros ahorros de 35 años de matrimonio. Mi hijo Rodrigo tenía 32 años en ese momento. Estaba casado con Mónica, una mujer ambiciosa que trabajaba como contadora en una empresa mediana, y tenían 2 hijos pequeños, Sebastián de 6 años y Camila de 4. Vivían en una casa que habían comprado con un crédito hipotecario en un barrio de clase media, y la verdad es que llegaban justos con los gastos todos los meses. Cuando murió Esperanza, me quedé completamente solo en la casa donde habíamos vivido durante 25 años. Era una casa grande, de 4 dormitorios, con un jardín amplio que Esperanza había cuidado con tanto amor, pero ahora esa casa se sentía como un mausoleo lleno de recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba a mi esposa: la cocina donde preparaba mis comidas favoritas, el living donde mirábamos televisión juntos todas las noches, el dormitorio donde había muerto tomando mi mano. Rodrigo venía a visitarme 2 o 3 veces por semana durante los primeros meses después del funeral. Me traía comida que Mónica había cocinado, se sentaba conmigo a tomar mate, me preguntaba cómo me sentía, pero yo podía ver en sus ojos que estaba preocupado por mí, no solo por mi estado emocional, sino también por mi situación práctica. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos mate en el patio trasero, «¿no te parece que esta casa es muy grande para vos solo? Debe ser difícil mantenerla, limpiarla, cuidar el jardín». Tenía razón. La casa era demasiado grande para un viudo de 59 años. Pero era mi casa, la casa que había comprado con Esperanza cuando éramos jóvenes y soñábamos con criar a nuestros hijos ahí. «Es grande, sí», le respondí, «pero acá están todos mis recuerdos con tu madre. No sé si estoy listo para irme». «Lo entiendo, papá, pero pensá en lo práctico. Los gastos de mantener una casa así son altos. La luz, el gas, los impuestos, las reparaciones. ¿Con tu jubilación te alcanza para todo eso?». Ahí estaba el problema. Mi jubilación era modesta. Había trabajado durante 35 años como empleado administrativo en la municipalidad, un trabajo estable, pero no muy bien remunerado. Después de pagar todos los gastos de la casa, me quedaba muy poco para vivir dignamente. «¿Qué me sugerís?», le pregunté. «Bueno, papá, Mónica y yo estuvimos hablando. Nuestra casa tiene un dormitorio extra que usamos como depósito. Podríamos arreglarlo para que vengas a vivir con nosotros. Así no estarías solo. Podrías ayudarnos con los chicos y vos te ahorrarías todos los gastos de mantener tu casa». La propuesta sonaba lógica. Rodrigo y Mónica me ofrecían un lugar en su familia, la oportunidad de estar cerca de mis nietos, de no sentirme tan solo, y yo podría vender mi casa, que valía bastante dinero por estar en una zona céntrica que se había revalorizado mucho durante los años. «¿Estás seguro de que Mónica está de acuerdo?», le pregunté. «¿No va a ser una molestia para ella tener a su suegro viviendo en casa?». «Para nada, papá.
Mónica también lo sugirió. Dice que va a ser bueno para los chicos tener al abuelo cerca, y para nosotros también va a ser una ayuda tener a alguien en casa cuando nosotros estamos trabajando. 2 meses después del funeral de Esperanza, vendí la casa. La vendí a un precio excelente, porque el barrio se había puesto de moda y había mucha demanda. Con ese dinero pagué todas las deudas que había acumulado durante la enfermedad de mi esposa. Me compré un auto usado pero confiable y puse el resto en un plazo fijo. Era una suma considerable, suficiente para vivir cómodamente durante muchos años sin tocar mi jubilación. Me mudé al cuarto que Rodrigo y Mónica habían preparado para mí. Era pequeño pero acogedor, con una cama matrimonial, un armario, un escritorio y una televisión pequeña. Daba al patio trasero, así que tenía buena luz natural y era silencioso. Los primeros días fueron raros, acostumbrarme a vivir bajo el techo de mi hijo, a convivir con sus rutinas familiares, a ser parte de la dinámica diaria de una casa con niños pequeños. Pero debo admitir que me hizo bien no estar solo, despertarme y escuchar voces en la casa, risas de niños, ruido de vida. Rodrigo salía temprano para su trabajo en una empresa de logística, donde era supervisor de almacén. Mónica salía un poco más tarde para su oficina de contabilidad. Los chicos iban al jardín de infantes mediodía, así que yo me quedaba con ellos por las tardes. Sebastián y Camila me adoptaron rápidamente como parte de su rutina diaria. Abuelo, ¿me ayudas con este rompecabezas? Abuelo, ¿sabes cómo se llama este dinosaurio? Abuelo, ¿me contás un cuento? Era hermoso sentirme útil otra vez, sentir que alguien me necesitaba. Mónica al principio fue muy cordial conmigo. Me incluía en las conversaciones durante las cenas, me preguntaba si necesitaba algo, me agradecía cuando ayudaba con los chicos. Aurelio, me decía, qué suerte que estás acá para ayudarnos con Sebastián y Camila. Es una tranquilidad saber que están con el abuelo cuando nosotros trabajamos. Los primeros meses fueron armoniosos. Yo contribuía con los gastos de la casa usando parte de mi jubilación. Ayudaba con el cuidado de los nietos, me encargaba de algunas tareas domésticas como ir al supermercado o llevar los chicos al médico cuando era necesario. Me sentía parte de una familia otra vez, útil, valorado. Pero de a poco empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Mónica hacia mí. Al principio eran cosas pequeñas. Si yo compraba una marca de galletitas que a los chicos les gustaba, ella comentaba, «Ay, Aurelio, estas galletitas son muy caras. Con las comunes está bien». Si yo les daba a mis nietos algún capricho pequeño, como un helado o una golosina, ella decía, «Los chicos se van a malcriar si les damos de todo». También empezó a hacer comentarios sobre mis hábitos. «Aurelio, ¿podés tratar de no hacer tanto ruido cuando te levantás? Rodrigo necesita descansar para trabajar. Aurelio, cuando mirás televisión en tu cuarto, ¿podés bajar un poco el volumen? Los chicos están haciendo la tarea». Rodrigo no se daba cuenta de estos comentarios porque Mónica los hacía cuando él no estaba en casa. Conmigo era educada, pero cada vez más distante. Ya no me incluía en las conversaciones familiares como antes. Durante las cenas hablaba con Rodrigo y con los chicos, pero a mí me dirigía la palabra solo cuando era estrictamente necesario. Al año de estar viviendo con ellos, las cosas empeoraron. Mónica había conseguido un ascenso en su trabajo y ahora ganaba más dinero. Con ese aumento, habían empezado a hacer mejoras en la casa. Cambiaron los muebles del living, compraron una televisión nueva, remodelaron la cocina. Pero mi cuarto siguió igual, con los mismos muebles viejos, la misma televisión pequeña, las mismas cortinas desteñidas. «Papá», me dijo Rodrigo un día, «¿no te parece que podrías contribuir un poco más con los gastos de la casa? Nosotros estamos invirtiendo mucho en mejoras, y vos te beneficiás de todas esas mejoras también». Era verdad que me beneficiaba de las mejoras, pero yo ya estaba pagando 1/3 de todos los gastos de la casa, incluyendo comida, servicios y mantenimiento. «¿Cuánto más querés que pague?», le pregunté. «Bueno, ahora que la casa está más linda, también vale más. Sería justo que pagues la mitad de todo». La mitad de todo significaba prácticamente toda mi jubilación. «Rodrigo, si pago la mitad de todo, no me va a quedar nada para mis gastos personales, para mi ropa, para mis medicamentos». «Papá,
Pero vos tenés ahorros del dinero de la venta de tu casa. Podés usar parte de esos ahorros para cubrir tus gastos personales. Tenía razón en que yo tenía ahorros, pero esos ahorros eran mi seguridad para el futuro, para cualquier emergencia médica, para mi vejez. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. En lugar de usar mis ahorros para pagar más gastos de la casa de Rodrigo, decidí invertirlos. Había estado leyendo sobre inversiones, sobre negocios pequeños, sobre maneras de hacer crecer el dinero, y había visto una oportunidad que me llamaba la atención. En el barrio había un almacén pequeño que estaba en venta. El dueño era un hombre mayor que quería jubilarse y no tenía hijos que se hicieran cargo del negocio. El local estaba bien ubicado, en una esquina transitada, con clientes fieles que compraban ahí desde hacía años. El precio era razonable, y yo tenía exactamente el dinero suficiente para comprarlo. Pero no le dije nada a Rodrigo sobre mis planes. Sabía que si le contaba que estaba pensando en comprar un negocio, me iba a decir que era una locura, que a mi edad no debería estar metiéndome en aventuras comerciales, que era mejor que pusiera el dinero en un plazo fijo seguro. Contraté a un contador privado, el licenciado Morales, que me ayudó con todos los papeles de la compra. También me asesoró sobre cómo manejar un negocio pequeño, sobre impuestos, sobre proveedores. Don Aurelio, me dijo, usted tiene ventajas que muchos comerciantes no tienen. No necesita vivir del almacén porque tiene su jubilación, así que puede reinvertir todas las ganancias para hacer crecer el negocio. Compré el almacén sin que Rodrigo se enterara. Le dije que había decidido poner mi dinero en varios plazos fijos diferentes para diversificar las inversiones. Técnicamente no era mentira, solo que uno de esos plazos fijos era un negocio. Los primeros meses con el almacén fueron desafiantes. Tenía que aprender todo: cómo tratar con proveedores, cómo manejar el stock, cómo llevar la contabilidad, cómo atender clientes. Pero me gustaba. Por primera vez en años me sentía productivo, independiente, dueño de mi propio destino. El almacén estaba a 6 cuadras de la casa de Rodrigo, así que todas las mañanas después del desayuno le decía que iba a caminar por el barrio para hacer ejercicio. En realidad, caminaba hasta mi almacén y trabajaba ahí hasta la hora del almuerzo. Por las tardes, cuando Rodrigo y Mónica volvían del trabajo, yo ya estaba en casa, ayudando con los nietos como siempre. Al principio las ganancias del almacén eran pequeñas pero constantes. Los clientes del barrio me fueron conociendo, confiaron en mí, empezaron a pedirme productos especiales. Yo reinvertía cada peso que ganaba en mejorar el stock, en ampliar la variedad de productos, en hacer pequeñas mejoras al local. Mientras tanto, en casa de Rodrigo, las cosas seguían deteriorándose. Mónica se había vuelto cada vez más hostil conmigo. Ya no era sutil con sus comentarios despectivos. «Aurelio, ¿podés no dejar tus pastillas en la mesa de la cocina? Es desagradable ver medicamentos mientras comemos. Aurelio, cuando toses en la noche, despertás a toda la familia. No podés ir al médico a ver si te dan algo para la tos». También empezó a criticar la manera en que yo cuidaba a mis nietos. «Aurelio, no les des tantos dulces a los chicos, se van a arruinar los dientes. Aurelio, cuando les leas cuentos, no uses esas voces raras, los confundís. Aurelio, no los dejes correr en la casa, van a romper algo». Rodrigo seguía sin darse cuenta de estas tensiones porque Mónica era muy hábil para hacer sus comentarios cuando él no estaba presente. Pero yo empezaba a sentirme como un intruso en esa casa, como alguien que era tolerado pero no bienvenido. Un día, Sebastián, que ya tenía 8 años, me preguntó algo que me partió el corazón. «Abuelo, ¿por qué mamá siempre está enojada cuando vos estás cerca?» Los niños se dan cuenta de todo, absorben todas las tensiones familiares como esponjas. «No está enojada conmigo, mi amor», le mentí. A veces los adultos tenemos preocupaciones que no tienen nada que ver con otras personas. Pero Sebastián insistió. «Sí está enojada con vos, abuelo. Yo la escuché hablando por teléfono con la tía diciendo que ya no aguantaba más tenerte en casa». Esa noche no pude dormir. Sabía que la situación en casa de Rodrigo se estaba volviendo insostenible, pero también sabía que mi almacén cada vez iba mejor.
Después de 2 años de trabajo constante, ya tenía ganancias suficientes como para alquilar un departamento pequeño y vivir independientemente otra vez. Pero antes de tomar esa decisión, quería expandir más el negocio. Había visto que en la cuadra siguiente al almacén había un local más grande que también estaba en venta. Si compraba ese local, podría convertirlo en un mini mercado más completo, con góndolas, heladeras, mayor variedad de productos. Sería una inversión grande, pero las proyecciones que había hecho con el licenciado Morales indicaban que podría duplicar o triplicar las ganancias. Para comprar el segundo local necesitaba más capital. Fue entonces cuando tomé una decisión arriesgada, pero calculada. Saqué todo el dinero que tenía en plazos fijos y lo invertí en la expansión del negocio. También pedí un pequeño crédito bancario, usando el primer local como garantía. La transformación del segundo local en un minimercado llevó 3 meses. Contraté a 2 empleados para que me ayudaran. Instalé equipamiento moderno. Negocié con proveedores más grandes para tener mejores precios. Cuando abrimos el minimercado, fue un éxito inmediato. La gente del barrio estaba esperando algo así desde hacía años. Pero todos estos movimientos comerciales requerían mucho de mi tiempo y atención. Ya no podía mantener la fachada de que solo salía a caminar por las mañanas. Empecé a salir temprano y volver más tarde, a recibir llamadas de proveedores, a manejar temas del negocio desde casa. «Papá», me preguntó Rodrigo un día, «¿con quién hablas tanto por teléfono últimamente? ¿Y por qué salís tan temprano todas las mañanas?» «Son cosas del médico», le mentí. «Ya sabes cómo son los trámites de la obra social a mi edad. Muchas consultas, muchos turnos». Mónica se había dado cuenta de que algo raro pasaba, pero no sabía qué. «Aurelio», me dijo una tarde con tono acusatorio, «vos estás haciendo algo que no nos estás contando. Te llaman por teléfono gente que no conocemos, salís todos los días a horarios raros, venís con bolsas de cosas que no sabemos qué son». Las bolsas eran productos del minimercado que me traía para casa. Mejores marcas de café, galletitas importadas, embutidos de calidad. Pensé que a Rodrigo y Mónica les gustaría tener productos de mejor calidad en casa, pero a Mónica le molestaba. «¿De dónde sacás plata para comprar estas cosas caras? ¿No decías que con tu jubilación llegabas justo?» Después de 3 años de tener el almacén y 1 año de tener el minimercado, mis ingresos mensuales habían superado el sueldo de Rodrigo y Mónica juntos. Pero ellos no lo sabían. Para ellos yo seguía siendo el viejo jubilado que dependía de su hospitalidad. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso en mi estrategia comercial. Con las ganancias acumuladas de los 2 locales, compré un terreno en una zona de la ciudad que estaba empezando a desarrollarse. Era un terreno grande, barato, que según mis investigaciones iba a revalorizarse mucho en los próximos años, porque la municipalidad tenía planes de urbanización para esa zona. También comencé a buscar otros negocios pequeños que estuvieran en venta. Encontré una ferretería en un barrio popular que el dueño quería vender por problemas de salud. Era un negocio sólido, con clientela fija, que solo necesitaba un poco de inversión para modernizarse. Compré la ferretería y apliqué la misma estrategia que había usado con el almacén: reinvertir todas las ganancias en mejoras, ampliar el stock, mejorar la atención al cliente. También contraté a un empleado de confianza para que la manejara, porque ya no podía estar personalmente en los 3 negocios. A los 5 años de haber empezado con el almacén, tenía un minimercado, una ferretería, y había comprado 2 terrenos más en zonas en desarrollo, pero seguía viviendo en el cuarto pequeño de la casa de Rodrigo, ayudando con mis nietos, pagando religiosamente mi parte de los gastos familiares. La convivencia con Mónica se había vuelto imposible. Ya no disimulaba su hostilidad hacia mí. «Rodrigo», le dijo a mi hijo una noche que pensaron que yo no los escuchaba, «tu papá se está volviendo muy raro. Hace cosas raras, tiene llamados raros, y yo ya no me siento cómoda teniéndolo en casa». «¿Qué tipo de cosas raras?», preguntó Rodrigo. «No sé, pero algo está haciendo que no nos cuenta, y además los chicos están creciendo. Sebastián ya tiene 11 años, necesita más espacio, más privacidad. No puede seguir compartiendo baño con el abuelo». «¿Qué sugerís entonces?». «Creo que ya es hora de que tu papá vuelva a vivir solo.
Puede alquilar un departamento pequeño o ir a una residencia para jubilados. Nosotros hicimos lo que pudimos durante estos años, pero ya no podemos seguir así. Esa conversación me dolió más de lo que quise admitir. Después de 5 años de vivir con ellos, de cuidar a mis nietos, de contribuir con todos los gastos, Mónica quería echarme como si fuera un inquilino problemático. Al día siguiente, Rodrigo vino a hablar conmigo. Papá, Mónica y yo estuvimos conversando sobre tu situación. Creemos que ya es hora de que tengas tu propia casa otra vez. Los chicos están creciendo. La casa se está quedando chica para todos nosotros. ¿Me estás echando?, le pregunté directamente. No te estoy echando, papá. Te estoy sugiriendo que busques un lugar propio. Ya viviste acá 5 años, que era lo que habíamos acordado al principio como algo temporal. Rodrigo, yo nunca acordé que esto era temporal. Vos me dijiste que viniera a vivir con ustedes, que iba a ser bueno para todos. Y durante estos 5 años pagué mi parte de todos los gastos, cuidé a tus hijos, ayudé con todo lo que pude. Sí, papá, y te estamos agradecidos, pero las cosas cambian. Mónica necesita espacio, los chicos necesitan espacio, nosotros necesitamos privacidad como pareja. Era evidente que la decisión ya estaba tomada. Mónica había presionado a Rodrigo hasta convencerlo de que yo era un problema que tenía que resolverse. ¿Cuánto tiempo me dan para buscar otro lugar? ¿1 mes te parece bien? Es tiempo suficiente para que encuentres un departamento lindo, pequeño, cerca de acá para que puedas seguir viendo a los chicos seguido. 1 mes. Después de 5 años de convivencia, me daban 1 mes para irme, como si fuera un empleado al que le habían rescindido el contrato con poca anticipación. Esa noche llamé al licenciado Morales. Licenciado, necesito que me ayude a encontrar una casa para comprar. Algo lindo, cómodo, en un buen barrio. Una casa, don Aurelio. ¿No prefiere un departamento? Es más fácil de mantener a su edad. No, licenciado. Quiero una casa con jardín, con garage, con espacio para recibir visitas. Y no me importa el precio. Tengo suficiente dinero. Durante esos 5 años, mientras Rodrigo y Mónica creían que yo era un viejo que dependía de ellos, mis negocios habían crecido exponencialmente. Además del minimercado y la ferretería, había comprado otros 2 locales comerciales que alquilaba a terceros. Los terrenos que había comprado en zonas en desarrollo se habían revalorizado como había previsto y los había vendido con ganancias enormes. También había empezado a invertir en bienes raíces. Compraba casas viejas, las refaccionaba y las vendía o alquilaba. En esos 5 años, mi patrimonio había crecido de manera que ni yo mismo había imaginado al principio. El contador me había mostrado los números la semana anterior. Entre todos mis negocios, propiedades e inversiones, tenía un patrimonio neto de más de $8 millones. Pero Rodrigo y Mónica no sabían nada de esto. Para ellos, yo seguía siendo el viejo jubilado al que habían ayudado durante 5 años, dándole techo y comida. El licenciado Morales me encontró la casa perfecta en 1 semana. Era una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad, con 4 dormitorios, 3 baños, living amplio, cocina moderna, jardín con pileta, garage para 2 autos. Costaba una fortuna, pero yo la pagué en efectivo sin pestañear. Cuando le dije a Rodrigo que había encontrado un lugar para mudarme, se sorprendió por la rapidez. ¿Ya encontraste algo, papá? ¿Un departamento? Sí, encontré algo que me gusta. No le dije que era una casa. No le dije que la había comprado. No le dije que era en el barrio más caro de la ciudad. ¿Vas a poder pagarlo con tu jubilación? Sí, voy a poder manejarlo. Técnicamente no era mentira. Podía pagar esa casa solo con la jubilación, porque tenía otros $8 millones que generaban ingresos pasivos. La mudanza fue triste. Después de 5 años, tenía muchas cosas acumuladas en ese cuarto pequeño. Sebastián y Camila me ayudaron a empacar, sin entender bien por qué el abuelo se tenía que ir. ¿No podés quedarte, abuelo?, me preguntó Camila, que ya tenía 9 años. A veces los adultos necesitamos nuestro propio espacio, mi amor, pero nos vamos a ver seguido. Mónica se había ido de la casa el día de la mudanza. Dijo que tenía cosas que hacer en el trabajo, pero era evidente que no quería estar presente cuando yo me fuera. No quería arriesgarse a sentir culpa o remordimiento. Rodrigo me ayudó a cargar mis cosas en la camioneta que había alquilado para la mudanza. «Papá,
me dijo cuando terminamos de cargar todo. Espero que entiendas que esto no es personal. Es solo que necesitábamos más espacio. Entiendo, Rodrigo. No te preocupes por mí. Me vas a hacer bien tener mi propia casa otra vez. ¿Tu propia casa? ¿No dijiste que habías encontrado un departamento? Bueno, es una casa pequeña, nada del otro mundo. Cuando llegamos a mi nueva dirección, Rodrigo se quedó mudo. Era una casa grande, moderna, en una calle arbolada del barrio más exclusivo de la ciudad. Papá, esta es la casa que alquilaste. No la alquilé, Rodrigo. La compré. ¿La compraste? ¿Con qué dinero? Con mi dinero. Pero papá, una casa así debe costar una fortuna. Vos no tenés tanto dinero. Resulta que sí tengo tanto dinero. Rodrigo me siguió hasta la puerta de entrada, completamente confundido. Cuando entramos a la casa, su confusión se convirtió en shock. La casa estaba completamente amueblada con muebles nuevos, modernos, caros. Había una televisión de pantalla gigante en el living, electrodomésticos de última generación en la cocina, aire acondicionado en todos los ambientes. Papá, ¿cómo pagaste todo esto? Rodrigo, durante los 5 años que viví en tu casa, yo no estaba inactivo. Estaba trabajando, haciendo negocios, invirtiendo dinero, mientras vos y Mónica creían que era un viejo inútil que dependía de su caridad. Yo estaba construyendo una fortuna. Le conté sobre el almacén, sobre el minimercado, sobre la ferretería, sobre las inversiones inmobiliarias. Rodrigo me escuchaba con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Porque sabía que me ibas a decir que era una locura, que a mi edad no debería estar metiéndome en negocios, y además, porque quería ver qué tan bien me trataban cuando creían que no tenía nada. Papá, si hubiéramos sabido que tenías plata, las cosas habrían sido diferentes. Exactamente, Rodrigo. Habrían sido diferentes porque me habrían tratado por mi dinero, no por lo que soy. Y yo quería ser valorado por ser tu padre y el abuelo de tus hijos, no por ser rico. Esa revelación cambió todo entre nosotros. Rodrigo se fue de mi casa esa tarde sin saber qué decir, sin saber cómo procesar la información de que su padre, al que acababa de echar de su casa, era millonario. Durante las siguientes semanas, Rodrigo me llamaba constantemente. Papá, ¿podemos hablar? Papá, Mónica quiere disculparse contigo. Papá, los chicos te extrañan mucho. Era evidente que había hablado con Mónica sobre mi situación financiera real, y ahora los dos estaban desesperados por arreglar la relación conmigo. Pero yo no tenía ganas de arreglar nada. Durante 5 años había sido el abuelo que cuidaba a sus nietos, que pagaba sus gastos, que ayudaba en todo lo que podía, y cuando ya no les convenía tenerme en casa, me echaron sin contemplaciones. Ahora que sabían que tenía dinero, querían arreglar las cosas. Era demasiado obvio, demasiado conveniente. Sebastián y Camila venían a visitarme los fines de semana. Estaban fascinados con la casa nueva, con la pileta, con todos los juguetes nuevos que les había comprado, con la cancha de fútbol que había hecho instalar en el jardín. Abuelo, ¿por qué no vivías en una casa así antes? Porque a veces es mejor que las personas no sepan cuánto dinero tenés, mi amor. Mónica vino a visitarme una vez, sola, sin Rodrigo. Venía a hacer las paces, a explicarme que todo había sido un malentendido, que ella nunca había querido lastimarme. Aurelio, me dijo sentada en mi living nuevo, mirando con disimulo todos los objetos caros que me rodeaban. Creo que hubo una mala comunicación entre nosotros durante estos años. ¿Mala comunicación sobre qué, Mónica? Sobre tu situación, sobre tus necesidades, sobre nuestras expectativas. Si hubiéramos sabido que tenías tan buenos recursos, habríamos manejado las cosas de manera diferente. ¿Diferente cómo? Bueno, te habríamos dado más espacio en la casa, te habríamos consultado sobre las decisiones importantes, te habríamos tratado más como un socio en la familia, no como un huésped. Un socio en la familia. Qué interesante manera de describir la relación entre un padre y un hijo. Mónica, durante 5 años me trataste como si fuera una carga. Me hiciste sentir que era un estorbo en tu casa, que mi presencia era molesta, que mis costumbres eran irritantes. ¿Y ahora me decís que todo fue una mala comunicación? Aurelio, yo sé que a veces fui
dura contigo. Pero tenés que entender que era muy estresante para mí tener a otra persona en casa, alguien con diferentes rutinas, diferentes necesidades. No era personal. ¿No era personal? Mónica, vos me dijiste que mis medicamentos en la mesa de la cocina eran desagradables. Me dijiste que mi tos nocturna molestaba a toda la familia. Me criticaste por la manera en que cuidaba a mis propios nietos. ¿Eso no era personal? Se quedó callada durante un rato largo, sin saber qué responder. Después cambió de estrategia. Aurelio, pensá en Sebastián y Camila. Ellos te extrañan muchísimo. No entienden por qué el abuelo ya no vive con ellos. ¿No te parece que por el bien de los chicos podríamos tratar de arreglar esta situación? Usar a mis nietos como argumento emocional era un golpe bajo, pero previsible. Mónica, mis nietos me visitan todos los fines de semana. Acá tienen una casa mucho más grande para jugar, una pileta para nadar, un jardín enorme para correr. Están mejor acá que en tu casa pequeña. Pero no es lo mismo, Aurelio. Los chicos necesitan tener a su abuelo cerca todos los días, no solo los fines de semana. Durante 5 años los tuve cerca todos los días, y vos te quejaste permanentemente de mi presencia. Ahora que sabés que tengo dinero, de repente pensás que los chicos me necesitan cerca todos los días. No es por el dinero, Aurelio. Claro que es por el dinero, Mónica. Si yo fuera realmente el viejo pobre que ustedes creían que era, no estarías acá tratando de arreglar la relación. Estarías contenta de haberte librado del estorbo. Mónica se fue esa tarde sin haber logrado su objetivo. Pero siguió intentando. Me mandaba mensajes por WhatsApp, me llamaba por teléfono, me mandaba cartas manuscritas explicándome que todo había sido un malentendido, que ella siempre me había apreciado, que quería que fuéramos una familia unida otra vez. Rodrigo también intensificó sus esfuerzos por reconciliarse conmigo. Venía a visitarme 2 o 3 veces por semana, siempre con alguna excusa, que necesitaba pedirme consejos sobre algo, que quería mostrarme fotos de los chicos, que había pasado por el barrio y se le había ocurrido saludarme. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi jardín, «sé que la pasaste mal en casa durante estos años. Sé que Mónica a veces fue injusta contigo, pero también tenés que entender que para nosotros era difícil la convivencia». «¿Difícil en qué sentido?» Bueno, era difícil tener a otra persona en casa, con diferentes costumbres, diferentes horarios, diferentes maneras de hacer las cosas. Y además, nosotros no sabíamos que vos tenías tus propios proyectos, tus propios negocios. Pensábamos que eras un jubilado común que necesitaba que lo cuidáramos. Y eso justifica la manera en que me trataron. No, papá, no lo justifica, pero explica por qué a veces hubo tensiones que no tendrían que haber existido. Rodrigo, las tensiones no existían porque yo fuera un jubilado común. Las tensiones existían porque tu mujer no me quería en su casa y vos preferiste hacerle caso a ella antes que defender a tu padre. No es tan simple, papá. Sí es tan simple, Rodrigo. Durante 5 años, cada vez que Mónica se quejaba de mí, vos le dabas la razón. Cada vez que ella sugería que yo era un problema, vos asentías. Nunca me defendiste. Nunca pusiste límites a sus comentarios despectivos. Papá, yo estaba en una posición muy difícil. Mónica es mi esposa, es la madre de mis hijos. No podía estar peleando constantemente con ella por estos temas. No te pedía que pelearas constantemente con ella. Te pedía que me respetaras como tu padre, que valoraras todo lo que estaba haciendo por tu familia, que pusieras algún límite cuando ella me trataba como basura. Esas conversaciones con Rodrigo eran frustrantes porque él nunca se hacía cargo completamente de su responsabilidad en lo que había pasado. Siempre había excusas, siempre había justificaciones, siempre había maneras de minimizar su papel en mi sufrimiento, pero lo que más me dolía no era el pasado, sino el presente, porque ahora que sabían que tenía dinero, ambos habían cambiado completamente su actitud hacia mí. Mónica, que durante 5 años había hecho comentarios despectivos sobre mis hábitos, ahora me llamaba para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, si quería que le cocinara algo especial. Rodrigo, que durante 5 años había avalado cada decisión de su esposa de marginarme, ahora venía a visitarme constantemente. Me preguntaba por mis negocios,
Me pedía consejos sobre inversiones. Me sugeríamos que podríamos hacer proyectos juntos. Era demasiado evidente, demasiado falso, demasiado conveniente. El mismo hombre que me había echado de su casa llamándome viejo inútil, ahora quería ser mi socio comercial. Un día, mientras Sebastián y Camila jugaban en la pileta, Rodrigo me hizo la propuesta que yo sabía que estaba preparando desde hacía semanas. Papá, estuve pensando en algo. ¿No te parece que podrías invertir en algo más grande? Con todo el dinero que tenés, podrías comprar un shopping center, o un edificio de oficinas, o desarrollar un barrio privado. ¿Y para qué querría hacer eso? Bueno, para hacer más dinero. Y además, yo te podría ayudar. Podríamos ser socios. Yo manejo la parte operativa y vos ponés el capital. Ahí estaba. La propuesta que había estado esperando. Rodrigo quería ser mi socio, ahora que sabía que yo tenía dinero para invertir. ¿Y qué sacarías vos de esa sociedad? Bueno, podríamos dividir las ganancias 50-50. Sería justo porque yo aportaría mi trabajo y vos aportarías el capital. 50-50. El mismo hombre que me había echado de su casa ahora quería la mitad de mis ganancias a cambio de su trabajo. Rodrigo, yo ya tengo empleados que manejan mis negocios. ¿Por qué necesitaría un socio? Porque soy tu hijo, papá. Porque podríamos trabajar juntos, ser una familia de negocios. Y además yo conozco el mercado local. Tengo contactos, tengo experiencia en logística. Rodrigo, durante 5 años viviste conmigo sin saber que yo tenía negocios exitosos. ¿No te parece que si necesitara ayuda ya la habría buscado? Sí, pero ahora podríamos hacer cosas más grandes, proyectos más ambiciosos. Con mi experiencia y tu capital, podríamos hacer mucho dinero. ¿Y si yo no quiero hacer proyectos más ambiciosos? ¿Si estoy conforme con lo que tengo ahora? Papá, siempre hay que crecer. El dinero que no crece se pierde con la inflación. Era increíble escuchar a Rodrigo darme consejos financieros cuando hacía 2 meses creía que yo era un jubilado pobre. Rodrigo, yo no necesito que me enseñes sobre dinero. Durante estos años, mientras vos pensabas que era un viejo inútil, yo multipliqué mis ahorros por 10. No pensaba que eras un viejo inútil, papá. Sí pensabas eso, Rodrigo. Y no solo lo pensabas, me lo dijiste. Hace un mes, cuando me echaste de tu casa, me dijiste textualmente que era un viejo inútil. Papá, yo nunca te dije eso. Sí me lo dijiste, Rodrigo. Fue el martes 15 de octubre a las 6 de la tarde, en la cocina de tu casa. Mónica había estado quejándose toda la semana de que yo ocupaba demasiado espacio, y vos finalmente explotaste. Papá, tal vez use palabras inadecuadas porque estaba estresado, pero nunca pensé realmente que fueras inútil. ¿Palabras inadecuadas? Rodrigo, me dijiste que era un viejo inútil y que ya no me querías viviendo en tu casa. Después me echaste sin remordimiento. Eso fueron solo palabras inadecuadas. Se quedó callado durante mucho tiempo. Sabía que yo tenía razón, que no podía negar lo que había pasado, que no podía minimizar el daño que me había hecho. ¿Qué puedo hacer para que me perdones, papá? Nada, Rodrigo, no hay nada que puedas hacer. Tiene que haber algo. Puedo pedirle a Mónica que te pida perdón personalmente. Puedo hacer que los chicos vengan a vivir contigo unos días por semana. Puedo... Rodrigo, el problema no es que necesites hacer algo específico para que te perdone. El problema es que no puedo olvidar la manera en que me trataste cuando pensabas que no tenía nada que ofrecerte. Pero papá, las personas cambian, las relaciones pueden mejorar. Las personas no cambian, Rodrigo. Las circunstancias cambian. Vos no cambiaste como persona. Solo cambió tu percepción de mi valor porque ahora sabes que tengo dinero. Durante los meses siguientes, los intentos de Rodrigo y Mónica por reconciliarse conmigo se volvieron más desesperados. Me invitaban a almorzar todos los domingos. Me compraban regalos caros para mi cumpleaños. Me mandaban a Sebastián y Camila con cartitas dibujadas pidiendo que el abuelo volviera a vivir con ellos. Pero yo había tomado una decisión que no iba a cambiar. Había contactado a un abogado especialista en sucesiones, el doctor Mendoza, para modificar completamente mi testamento. Doctor, le dije durante nuestra primera reunión, quiero sacar a mi hijo Rodrigo como beneficiario principal de mi herencia.
Quiero que reciba solo lo mínimo que establece la ley, nada más. ¿Y el resto del patrimonio a quién quiere dejárselo? Quiero dividirlo en 3 partes. Una tercera parte para mis nietos, Sebastián y Camila, pero en un fideicomiso que solo puedan tocar cuando cumplan 30 años, y solo si demuestran que mantuvieron una relación cercana conmigo hasta mi muerte. ¿Las otras 2 terceras partes? Una tercera parte para fundaciones que ayuden a ancianos abandonados por sus familias, y la tercera parte restante para crear una fundación propia que dé microcréditos a jubilados que quieran emprender pequeños negocios. Es una decisión muy contundente, don Aurelio. ¿Está seguro? Nunca estuve más seguro de nada en mi vida, doctor. También tomé otra decisión importante. Decidí mudarme a otra ciudad, no porque quisiera alejarme de mis nietos, sino porque quería alejarme de Rodrigo y Mónica. Quería empezar una nueva vida en un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser simplemente Aurelio Vázquez, sin cargar con el peso de las decepciones familiares. Elegí una ciudad costera a 300 kilómetros de distancia, donde el clima era más cálido y la vida más tranquila. Compré una casa frente al mar, con vista panorámica al océano, con un jardín grande donde podía recibir a mis nietos cuando vinieran a visitarme. Cuando le conté a Rodrigo sobre mis planes de mudarme, se puso desesperado. «Papá, no podés irte tan lejos. ¿Cómo vamos a verte? ¿Cómo van a hacer los chicos para visitarte? Los chicos pueden venir a visitarme los fines de semana largos y durante las vacaciones. Van a estar mejor acá en la playa que en la ciudad. Pero papá, pensá en nosotros también. Pensá en mí, sos mi único padre, no podés irte tan lejos. Rodrigo, cuando me echaste de tu casa, no pensaste en que yo era tu único padre. Ahora que sabes que tengo dinero, de repente pensás en los vínculos familiares. Papá, sé que la cagué. Sé que te traté mal, pero dame una oportunidad de arreglar las cosas. No te vayas tan lejos. Ya tuviste 5 años de oportunidades para tratarme bien, Rodrigo. Las desperdiciaste todas. Me mudé a la ciudad costera hace 6 meses. Mi vida acá es mucho más tranquila y feliz de lo que había sido durante años. Tengo una rutina simple pero satisfactoria. Me levanto temprano, desayuno en la terraza mirando el mar, camino por la playa, almuerzo en algún restaurante del puerto, leo en el jardín por las tardes, ceno temprano y me acuesto sin preocupaciones. También he hecho nuevos amigos acá. Gente de mi edad que no conoce mi historia familiar, que no sabe cuánto dinero tengo, que me valora por mi conversación, mi humor, mi compañía. Es refrescante tener relaciones humanas simples, sin el peso de las expectativas económicas. Sebastián y Camila vienen a visitarme una vez por mes. Les encanta la casa de la playa, la pileta con vista al mar, los paseos en lancha que hago contratar para ellos. Pero sobre todo, les gusta tener al abuelo para ellos solos, sin las tensiones familiares que había en casa de sus padres. «Abuelo», me preguntó Sebastián la última vez que estuvo acá, «¿por qué papá y mamá siempre están tristes cuando hablamos de vos?» «Porque los adultos a veces tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos, mi amor». ¿Ellos se arrepintieron de algo? Se arrepintieron de no haber valorado al abuelo cuando lo tenían cerca todos los días. ¿Y vos los perdonás? Yo los perdono, Sebastián, pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Rodrigo me llama 2 veces por semana, siempre con la misma conversación, que me extraña, que los chicos me extrañan, que Mónica se arrepiente de todo lo que pasó, que quiere que volvamos a ser una familia unida, pero nunca menciona nada específico que haya cambiado en él. Nunca habla de lecciones aprendidas. Nunca reconoce completamente el daño que me hizo. «Papá», me dijo en su última llamada, «¿no te parece que ya pasó suficiente tiempo? ¿No podemos dejar el pasado atrás y empezar de nuevo?» «Rodrigo, el tiempo no borra las heridas, las cicatriza, pero no las borra. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones completamente?» «No hay nada que puedas hacer, Rodrigo, porque el problema no es que yo no te perdone. El problema es que no puedo olvidar que cuando pensaste que no tenía nada que ofrecerte, me trataste como basura. Pero papá, ahora sé que me equivoqué. Ahora valoro lo que sos independientemente del dinero que tengas». «¿En serio, Rodrigo? ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo puedo saber que me valorás por lo que soy y no por lo que tengo?» Se quedó callado,
porque sabía que no tenía respuesta para esa pregunta, porque la verdad es que su cambio de actitud había coincidido exactamente con el descubrimiento de mi situación económica real. La semana pasada, Mónica me escribió una carta larga, manuscrita, pidiendo perdón por todo lo que había pasado. En la carta me explicaba que había estado reflexionando mucho sobre su comportamiento durante los 5 años que viví en su casa, que se daba cuenta de que había sido injusta conmigo, que quería reparar el daño que me había hecho. Aurelio, escribía en la carta, sé que no hay excusas para la manera en que te traté durante esos años. Sé que mis comentarios te lastimaron, que mis actitudes te hicieron sentir que no eras bienvenido en tu propia familia. Pero también quiero que sepas que nunca fue personal. Era mi propia inseguridad, mi propia incapacidad para manejar una situación de convivencia compleja. Ahora que tengo más perspectiva, continuaba la carta, me doy cuenta de lo mucho que aportaste a nuestra familia durante esos años, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Sebastián y Camila tuvieron la suerte de crecer con su abuelo cerca, de recibir tu amor, tu cuidado, tu atención, y yo, en lugar de valorar eso, lo veía como una interferencia. Si pudieras encontrar en tu corazón la manera de perdonarme, terminaba la carta, me gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor, de ser la nuera que siempre debería haber sido, de construir una relación basada en el respeto mutuo y el cariño genuino. Leí la carta 3 veces. Era bien escrita, parecía sincera, tocaba todos los puntos correctos, pero también sabía que Mónica era inteligente, que sabía qué decir para conseguir lo que quería. Y lo que quería ahora era obviamente restaurar la relación conmigo, ahora que sabía que yo tenía una fortuna considerable. No le respondí la carta, porque no había nada que responder. Las disculpas no cambian el pasado, y el futuro ya estaba decidido. Hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era Patricia, la hermana de Mónica, que vivía en otra provincia. Aurelio, me dijo, espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu teléfono a través de Rodrigo. No me molesta, Patricia. ¿En qué te puedo ayudar? Quería hablar contigo sobre lo que pasó con Mónica y Rodrigo. Sé que las cosas se pusieron feas entre ustedes. ¿Y? Bueno, Mónica me contó que vos tenés mucho dinero, que sos bastante próspero. Ahí estaba. Patricia también había escuchado sobre mi situación económica y quería su parte. Sí, me va bien económicamente. Qué bueno, Aurelio. Me alegro mucho por vos. Y también quería contarte que Mónica está muy arrepentida de cómo te trató. Está realmente destruida por todo lo que pasó. ¿Ah, sí? Sí. Está viendo a un psicólogo para trabajar sus problemas de convivencia. Está leyendo libros sobre relaciones familiares. Está haciendo un esfuerzo real por cambiar. ¿Y por qué me contás todo esto? Porque pensé que tal vez no sabías lo mal que la está pasando Mónica, lo mucho que se arrepiente, y también porque pensé que tal vez podrías considerar darle una segunda oportunidad. Patricia, ¿vos sabés exactamente cómo me trató tu hermana durante 5 años? Sé que hubo problemas, pero también sé que Mónica es una buena persona que se equivocó. ¿Hubo problemas? Patricia, tu hermana, me hizo sentir como un intruso en la casa de mi propio hijo durante 5 años. Me criticó todo lo que hacía, se quejó de todo lo que decía, me trató como si fuera una carga insoportable. Aurelio, las convivencias son difíciles. A veces la gente dice cosas que no piensa cuando está estresada. Durante 5 años, Patricia, no fue una mala semana o un mal mes, fueron 5 años de maltrato constante. Pero ahora Mónica cambió, Aurelio. Realmente cambió. ¿Cambió o se enteró de que tengo dinero? La pregunta la incomodó. Se quedó callada durante unos segundos. Bueno, obviamente se enteró de tu situación económica, pero eso no tiene nada que ver con su arrepentimiento. ¿En serio, Patricia? ¿Te parece casualidad que el arrepentimiento de Mónica haya aparecido exactamente al mismo tiempo que descubrió mi situación económica? Aurelio, no todo el mundo es interesado. Mónica realmente quiere arreglar la relación contigo. Estoy seguro de que quiere arreglar la relación conmigo, ahora que sabe que tengo 8 millones de dólares. El silencio del otro lado del teléfono fue revelador. Patricia se había quedado sin argumentos. A vos que me escuchaste hasta acá,
A vos que me acompañaste en esta historia dolorosa pero real, quiero contarte algo muy importante. Si alguna vez te encontrás en una situación donde las personas te tratan diferente, según lo que creen que tenés o no tenés, presta mucha atención, porque esa diferencia de trato te va a mostrar el verdadero carácter de esa gente. Yo viví 5 años siendo tratado como un estorbo por mi propia familia, cuando en realidad era un hombre que había logrado multiplicar su patrimonio de manera extraordinaria. Me llamaron viejo inútil y me echaron de casa sin contemplaciones. Y ahora que saben la verdad, quieren ser mis socios, quieren arreglar la relación, quieren ser una familia unida otra vez. Pero ya es demasiado tarde. Porque yo aprendí algo muy valioso durante esos 5 años de humillación, que las personas que realmente te aman por lo que sos, no por lo que tenés. Y las personas que te aman solo cuando sabes que tenés algo que les conviene. Esas personas no te aman realmente. Rodrigo perdió a su padre el día que me llamó viejo inútil y me echó de su casa. Mónica perdió la oportunidad de tener una buena relación con su suegro el día que decidió tratarme como basura. Y los dos perdieron una herencia de $8 millones el día que demostraron que su amor era condicional. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Les darías una segunda oportunidad a personas que te maltrataron durante años solo porque ahora saben que tenés dinero? ¿O preferirías construir una nueva vida con gente que te valora por lo que realmente sos? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame si conoces historias similares en tu familia. Porque al final de todo, lo único que realmente importa en esta vida no es cuánto dinero tengas en el banco, sino cuánta gente hay a tu alrededor que te ama de verdad, que te respeta de verdad, que te valora de verdad. Y a veces, para encontrar a esa gente, tenés que tener el coraje de alejarte de los que solo te quieren cuando les conviene.